Buenos días, buenas tardes, buenas noches, alumnas y alumnos de Sociología del Arte y la Cultura de la UACM. Hoy vamos a ver el texto ¿Quién creó a los creadores? De Pierre Bourdieu. Es un texto que yo utilizo como introducción al horizonte reflexivo, teórico y metodológico de Pierre Bourdieu sobre problemas del arte y la cultura. De Pierre Bourdieu hay que decir que fue un sociólogo francés muy importante, muy influyente a nivel mundial, es actualmente muy estudiado, dejó o influenció a su manera a personajes como Canclini, hay algo de Carlos Monsiváis también, ¿no? Hay una influencia o una conversación teórica entre Monsiváis y Bourdieu. Canclini se abreva de él, importante, y además creo que ha influenciado a varias generaciones de sociólogos, ¿no? Es el sociólogo contemporáneo tal vez más importante, ¿no? Y tiene, bueno, trabajó muchos temas, pero uno de sus temas predilectos va a ser el arte y la cultura, ¿no? Ahí va a tener grandes aportes y ahí va a desarrollar en gran medida su método y su teoría. También es un intelectual, un sociólogo que se metió de lleno a las luchas por la democracia, por la defensa de lo público, por la igualdad. Era un sociólogo que se le veía marchando con estudiantes en los 90s, defendiendo la educación pública. Además pensó la educación pública, ¿no? Fue de los primeros en señalar que la universidad era un privilegio reservado para unos cuantos, ¿no? Que había factores sociales que hacían que unos entraran a la universidad y otros quedaran excluidos. Pensó en clave clasista, ¿no? en términos de clase, siempre la cultura, ¿no? Demostrando que esta servía, además para muchas cosas, para reproducir la sociedad, también servía para clasificar a las clases sociales. Entonces, fue un pensador bastante completo, bastante serio, a veces difícil de leer, pero que se ha vuelto ya un referente para pensar la sociedad actual, ¿no? Y creo que tiene una liga con la UACM, ¿no? En este término, en esta crítica que hace la universidad, que hace los exámenes de admisión como una elección de los elegidos, o la universidad que elige a los que tienen que estar en ella a partir de condiciones familiares, sociales, y que mostraba una injusticia, ¿no? Y curioso, también Pierre Bourdieu viene de una familia no privilegiada, ¿no? Viene de una familia protocampesina, ¿no? En la Francia de posguerra, ¿no? Y además una Francia interesante en términos de que también se desarrolla un sistema de bienestar social importante. Y bueno, este es el Pierre Bourdieu que vamos a abordar en varias sesiones, ¿no? En esta primera sesión vamos a contestar esta pregunta, que es la pregunta de tarea, y que les pido que antes de ver el video la contesten, ¿no? Para que después de ver el video veamos si estamos en lo correcto o en lo incorrecto. ¿Quién creó a los creadores? Bourdieu dice, la sociología, como ya lo hemos visto, encuentra varios problemas al abordar el arte. Porque el arte tiene esta presencia, estas características casi de mito, y que presentan al arte como obra de las musas, al artista como el que tiene el don, ¿no? El talento, se nace con el talento, no se nace. Se dice todavía comúnmente cuando hablamos de arte, como el artista como este sujeto incomprendido, ¿no? Genio, y el arte como una especie de campo casi mágico, ¿no? En un campo de gente talentosa, de gente estudiada, de gente con sensibilidad, de gente con buen gusto,
de precios exorbitantes, de golpes a los ojos, al alma, a los oídos, y entonces ha quedado generalmente, o históricamente mejor dicho, como un campo poco propicio para el desarrollo de la sociología. Sin embargo, como ya hemos visto en los otros autores que Bourdieu recupera, como Antal, Goldman, los que hemos visto, ¿no? Que allá hay desarrollos, ¿no? O sea, la sociología ya ha abordado, pero dice Bourdieu, se han quedado en las relaciones entre la clase, ¿no? La ideología de clase y las cosmovisiones y las obras, entre el análisis de las obras y el público, ¿no? Pero, como Antal y Goldman, por ejemplo, Lukács, pero no han abordado el tema ¿quién creó a los creadores? ¿De dónde se originan los que crean arte? Y dice, y ese es un tema que hay que abordar de manera clara, de manera contundente. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a desarrollar la sociología del arte a un siguiente nivel, a un nivel que hasta Bourdieu no se había hecho. Y dice, ¿por qué no se ha hecho esta pregunta? Porque seguimos teniendo la idea de que el artista es un ser único, ¿no? Es un héroe estético, ¿no? Que hace una batalla y la gana y se vuelve artista porque es sensible, porque tiene el don, etc. Y entonces lo que Bourdieu es negar esta idea. Que es una pregunta fuerte, real, ¿no? Hasta está formada de quién creó a los creadores. O sea, hay la creación en dos ocasiones en la misma pregunta. Es como preguntarse quién creó a Dios, si Dios todo lo creó, ¿no? Que es muy de Feuerbach eso. Pero bueno, y se hace esta pregunta. Y tal vez al hacerse esa pregunta, Bourdieu va a desarrollar todo un marco conceptual, un marco teórico que nos ayude a responder esto. Muy bien, la respuesta es, y antes de pasar a la respuesta, creo que reflexionen esto. Si yo les preguntara quién crea a los médicos, a los que nos alivian, que son fundamentales en la sociedad, ¿ustedes qué responderían? ¿Quién crea a los médicos? Seguramente me dirán, bueno, pues la universidad, sus maestros, tienen que hacer una tesis para volverse médicos, tienen que pasar su examen profesional, si quieren ser especialistas tienen que hacer un examen de especialidad, que es muy difícil, sus prácticas en el hospital, ¿no? Un montón de cosas. Y si yo les dijera también, ¿quién crea a los carpinteros? Pues el trabajo, el ser aprendiz, ¿no? Y el tiempo haciéndolo. Y así vamos mostrando cosas que nos parecen muy evidentes. Y la cuestión con Bourdieu, o con el arte mejor dicho, es que ¿por qué en el arte no parece tan evidente? Y entonces Bourdieu dice, no debemos de fijarnos en el sujeto, porque el sujeto no es uno, no es un individuo, sino el sujeto es algo más amplio, donde se crean los creadores, y en ese sentido es el campo. ¿Qué campo? El campo del arte. Entonces vamos a ponerle aquí el campo del arte, porque hay muchos campos, un campo económico, un campo político, un campo académico, un campo universitario, pero hay un campo del arte. Y dice Bourdieu, estos campos están interconectados.
o en sus términos tienen autonomía relativa. Son autónomos, pero no al 100%. Son autónomos de manera relativa. Y esto va a ser muy importante. Ojo, para que un campo sea campo, tiene que tener autonomía relativa. Si no, no puede ser. Porque si no, este campo estaría dentro de otro campo. Y Bourdieu dice, analiza, tal vez en ese texto no quede esa parte, pero el campo del arte logra su autonomía posterior, o sea, recientemente. Porque antes, ¿quién decía lo que era arte o no era arte? ¿Quién encargaba el arte? Pues era un mecenas económico que pedía hacer tal y tal cuadro, o era la iglesia. Y entonces el arte era una actividad totalmente ligada a la iglesia. Pero con el paso del tiempo, ¿no? La iglesia, luego los mecenas, luego estos mecenas que hacen la primera academia, en lo que es Italia, va adquiriendo una autonomía relativa. Siempre relativa porque obviamente está influenciado por el campo económico, que además aquí parece chiquito, pero el campo económico es importante, por el político y por otros campos, ¿sale? Pero entonces el campo será el que hace a los artistas. El campo, esto es el sujeto que hace a los artistas, y yo digo, o Bourdieu señala, al arte mismo. Y entonces ya entramos con la respuesta. Lo que tenían que poner en el cuestionario era el campo. Punto. Pero vamos a avanzar un poco y aclarar esto que puede parecer una locura cuando señalamos que quien crea a los creadores es el campo. Y esto es, ¿quién conforma el campo? Campo del arte. Lo forman sujetos e instituciones. Obviamente en ellas deben estar los artistas, ¿no creen? Pero también los espacios donde se crean los artistas, las facultades de arte, las academias, pero también todo lo que está ligado al arte, como los críticos, los vayan pensando, coleccionistas, obviamente los gestores, los museos, las revistas, premios, jurados, todo esto, y todo esto está detrás a los profesores, directores, pueden pensar más, les pido que piensen además más, y todo esto son los que conforman el campo de arte. Y Bourdieu señala, pues el campo no es un espacio tranquilo, sino es un espacio en tensión, donde hay un artista que se pelea con otro, ¿no? Y una facultad que se pelea con otro, y discursos estéticos que están en contraposición con otro, y entonces hay peleas, hay rivalidades, hay ejercicio de poder, porque un artista más importante pues tiene más poder dentro del campo y puede decidir más cosas sobre el campo, ¿no? Entonces es un espacio lleno de tensiones, que son estas líneas horribles, pero eso es el campo artístico, así funciona. Y entonces, ¿qué decide el campo del arte? Entre muchas cosas, o sea, mueve cuánto cuestan las obras de arte, pero sobre todo, quién es artista y qué es arte. Eso está en disputa aquí.
Y es ellos lo que deciden. Deciden que para ser un artista tienes que estudiar artes plásticas, y si es en la FAD, que mejor. Deciden que si tu obra vale la pena, puede estar en un museo, y si está en un museo es arte, y si es arte tú eres artista, ¿no? Que si es comentada en revistas, pues tu obra vale la pena, ¿no? Que si gana un premio, pues ya no hay dudas de que eres artista. Y entonces todo esto lo deciden ellos. Y entonces, ¿quién crea a los creadores el campo del arte? ¿Por qué? Porque en esto se disputa. Y el campo del arte, al pasar de los años de su institucionalización, tiene reglas. No es que uno llegue y les diga a ellos, miren, yo dibujé esto, díganme si es arte. No, el campo del arte tiene sus reglas, tiene sus mecanismos de ascenso, sus lugares, ¿no? Sus lugares, digamos, jerarquizados, sus pisos, hasta llegar a la cumbre, ¿no? Y entonces estas reglas son propias del campo y solo se pueden explicar estudiando el campo del arte. No se pueden explicar pensando en de qué clase social era tal autor. Eso te va a decir muchas cosas, pero no te va a explicar por qué es un artista, por qué dibuja así, etc. Solo puedes tener esta claridad a partir del análisis del campo. Y fíjense que eso es bien interesante, porque ustedes podrán decir, bueno, pero al fin y al cabo el artista también hace su propuesta. O sea, el artista es un individuo valiente que hace una propuesta. Sí, pero no puede hacer cualquier propuesta. Las propuestas del artista también están planteadas en el campo, porque el campo también es la historia del campo o la historia del arte. O sea, en este campo también se juegan las nociones de que Mona Lisa es una pintura muy importante, la historia de los muralistas, ¿no? Ahí está, ¿no? En las escuelas, en los artistas, en los críticos, en los estudiosos, claro, en los estetas, todos ellos son únicos, ¿no? Son individuos, pero todos ellos están marcados por la historia del campo, que es la historia del arte. ¿Por qué? Porque en las reglas tienes que conocer el campo, porque el campo no se renueva con cada artista, sino que el artista trae el bagaje histórico y el campo tras de sí. Además de que hay disputas históricas acá. Podrán decir, bueno, pero ¿qué hay de aquellos artistas que rompen todo? Rompen todo porque se enfrentan a posturas del campo. Y al romper todo, también están haciendo historia y debatiendo con la historia. No sé si me explico en esta parte. Dice Bourdieu en el texto, retomando Malraux, dice, el artista copia al arte, ¿no? El artista copia al artista, ¿no? Y luego rectifica y dice, el arte crea al arte, ¿no? En este sentido de que el arte pasado está en la raíz del arte nuevo, porque el campo funciona así, porque el campo está lleno de la historia del campo y estos sujetos están llenos de la historia del campo, están llenos de la historia del campo, que es la historia del arte misma, ¿no? Y entonces sí hay discursos periféricos, hay discursos contraculturales, hay discursos no hegemónicos, pero están en disputa en el campo, o sea, se encuentran ahí disputando con las modas, disputando
con lo que se hace, con las tendencias. Y entonces hasta el estilo, ¿no? Hasta las rupturas podrían explicarse a partir del campo y no del artista como individuo. Y es muy interesante. Eso es muy importante para analizarlo. Y entonces podríamos analizar alguna corriente como el muralismo mexicano atendiendo lo que estaba pasando en el campo del arte, ¿no? El Ateneo de la juventud que rompe contra la cultura porfirista, la revolución y todo lo que trajo en el campo político y en el campo cultural y en el campo social, ¿no? Y eso cómo impulsó ciertos discursos que ya estaban naciendo durante el porfiriato, pero que encontraron el mejor terreno en la posrevolución, y cómo estos artistas rompen de manera además contundente, de manera sectaria, con un arte que estaba en el campo, ¿no? El arte por el arte, y ellos llegan con su arte social ligado a las vanguardias europeas y se van imponiendo en una lucha fuerte, muy fuerte, pero van ascendiendo en el nivel del campo, ¿no? Pero díganme si Diego Siqueiros no conocían bien las reglas del campo, porque habían estudiado arte en este campo. Y entonces este campo y los debates que había, además podríamos hacer uno a nivel mundial, hacen que sus propuestas se inscriban dentro de ciertas reglas que impliquen este paulatino ascenso en el campo del arte, ¿no? Y entonces la respuesta es: ¿quién creó a los creadores el campo del arte? ¿No? Porque necesitan una legitimación, necesitan que alguien les diga si tú eres artista. ¿Y cómo lo hacen? Tal vez titulándote. No hay un único camino, digamos, no es tan cerrado, pero estudiando arte, por ejemplo, y estudiar arte, además de conocer la historia del arte y las técnicas y todo eso, también entiendes las reglas del campo y entiendes el lenguaje y el capital con el que tú vas a luchar en este campo. Capital simbólico, no económico. Pero eso es donde aprendes eso, ¿no? Los museos, ¿qué son los museos sino la consagración de artistas? ¿Qué son los críticos sino una valoración de tu arte? ¿Qué es la valoración? ¿Qué implica que tu arte valga mucho o poco, sino un reconocimiento social de que tu arte es arte, ¿no? Entonces por ahí es donde hay que atender esto, ¿no? ¿Cuál es la definición de arte? La que ellos hagan al fin y al cabo. Estos de acá hagan, ¿no? Un ejemplo, Bob Dylan. Bob Dylan gana el Premio Nobel de Literatura. Alguien que no escribe libros. ¿Por qué lo gana? Porque es muy bueno y entonces se vuelve uno de los grandes creadores literarios del mundo. Digo, sí es muy bueno y tal vez es uno de los creadores literarios más grandes, pero ¿cuál es la explicación? Porque además generó mucho debate que le dieran el Nobel a un escritor de canciones. ¿Qué pasó en el campo? Pues alguien dijo: ¿saben qué? Componer canciones de rock and roll es importante, y ha transformado, y hay poesía, y vale la pena, y no todo el arte tiene que estar en libros, y hacer canciones también es una creación literaria. Aquí se enfrentaron. Y cuando hubo suficiente fuerza en el campo para reconocer que Bob Dylan es un artista literario, ¡pum!, subió a un nivel distinto, y luego viene el premio Nobel. Y entonces hoy podemos decir que Bob Dylan, más que un escritor de canciones populares, es un artista, uno de los máximos artistas de las letras, ¿no? ¿Quién consagró a Bob Dylan como un máximo artista de las letras, ganador del premio Nobel? El campo.
Fue difícil, porque todavía hoy gente dice que ese premio Nobel nunca se debió de haber dado. Pero así sucedió, ¿no? Muy bien, espero que haya quedado claro la respuesta a esta pregunta. Y es Bourdieu, o sea, no es yo. No, es Bourdieu. Se responde, el campo. ¿Sale? Si no quedó claro, por favor díganme, porque si no, no vamos a avanzar bien. Y siguiente trabajo para el martes es una definición, buscar una definición de Bourdieu de campo que está en el diccionario de estudios culturales latinoamericanos que está en el Google Drive. Buscan campo y con sus palabras escriben una definición propia, ¿no? O sea, propia con sus palabras, pero que sea de Bourdieu. Y la otra es que me van a hacer un esquema del campo del arte en México. Hacer este esquema, digamos, hacerlo, podría ser una tesis, compañeros, pero o sea, yo quiero que bosquejen, ¿no? Entonces, van a hacer así un círculo y le van a poner campo del arte en México, ¿no? Y entonces van a intentar hacer alguna jerarquía, ¿no? O sea, hay nivel bajo, nivel alto, ¿no? La consagración. Y luego acuérdense que tiene que haber líneas de tensión, porque los campos siempre hay tensión, porque hay disputa, porque hay política, hay enfrentamiento, ¿no? Imagínense cuando los muralistas o el arte urbano, ¿no? En esta lucha constante por ganarse su lugar, o el arte feminista que estaba en los bordes y cada vez va avanzando, imponiéndose, con una estética propia, unos temas propios, etc. ¿No? Entonces vayan apuntando. ¿Quién vale? La FAD, del UNAM, ¿no? Que es lo que antes se conocía como San Carlos. ¿Qué más? El INBA, Secretaría de Cultura, museos. ¿Qué museos son más importantes? Tal. Y ustedes, compañeros, se tienen que poner también aquí, porque ustedes y su trabajo y la gestión está aquí. Y no sé qué nivel, digamos, ustedes van iniciando, están trabajando en el campo, pero la gestión es importantísima. No hubiera habido muralismo sin Vasconcelos, y Vasconcelos era sobre todo un gestor cultural. ¿Sale? Entonces me hacen un esquemita así bien, lo más profesional que puedan, que no se les vaya. Las televisoras también importan o no importan, ciertas revistas importan o no importan, ¿no? Todo eso para hacer el campo cultural mexicano, a grandes rasgos, ¿no? Pero es importante por lo menos tener claridad del mapa a lo que nos enfrentamos. ¿Sale? Y serían las dos actividades para continuar con esta lectura, y se deja lectura también para la próxima semana. ¿Sale? Que estén muy bien, compañeros. Les mando un saludo y espero que quede claro. Si alguien tiene dudas, por favor, háganmelas saber. Nos vemos.